Yo tardé 20 años en darme cuenta del comentario quien me hizo, quien en ese entonces me contrató, y me dijo: "Bueno, pues bienvenida, te vamos a contratar", aunque ya las mujeres locutoras no están muy de moda. No, ya está muy grande. Y eso, por ejemplo, es un calificativo que nos ponen a las mujeres, a los hombres, ¿no? Que claro, no te puedes imaginar estar en otro lugar que no sea ese. O sea, ¿cómo está pasando eso ahí? No lo vas a contar. Cuando veo algo que me parece injusto, me saca de mí, me saca de mis casillas, pierdo el control. Nuevamente amigos de la Academia Mexicana de la Radio, nos da mucho gusto darles la bienvenida en una edición más de nuestro canal de YouTube. Ya sabe, a 100 años de la llegada de la radio a México, le estamos llevando hasta la pantalla 100 entrevistas con personalidades de este medio. Gente que ya dejó huella y que va a perdurar para toda la vida en cuestiones de comunicación, en especial en la radio. Y el día de hoy a mí me da muchísimo gusto tener en la línea primero a una dama, a una mujer, porque nos hemos dado cuenta que como que de repente no encontramos a muchos periodistas, sí las hay, pero a veces el tiempo y diferentes cosas no les permiten estar con todos enlazados. Pero en esta ocasión, una periodista muy joven, muy joven, que es todo terreno porque ha estado, bueno, está en la radio, en la televisión, en la prensa, en los libros, ha publicado algunos libros, y mire que para el público que escribe, nada sencillito, ¿eh? Es un público muy sincero, yo creo que es el más sincero que existe y es complicado escribir, o a lo mejor no, ya no lo platicará en alguna de las preguntas que le vamos a hacer. Y es una mujer que se atreve a decir cosas periodísticamente que a veces alguien no lo dice y ella sí lo dice. ¿De quién hablo? De Pamela Cerdeira, que ya está con nosotros. Pamela, muchas gracias por tomarnos este enlace. Muchísimas gracias por la invitación. Qué honor de verdad poder estar aquí. Tienes que estar porque has dejado ya una huella muy importante en los medios de comunicación y además el que seas tan versátil y estar en varios medios y en especial en la radio, que es lo que nos toca a nosotros, pues mucho más. Y además ya entrevistamos a una amiga tuya que ya platicábamos de eso. Pero la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es, acuérdate de cuando eras muy pequeñita, que fue hace poquito. ¿Qué programas o qué estaciones de radio escuchabas? Fíjate que no escuchaba radio cuando era chiquilla. No escuchaba radio, hacía mi radio. Tengo grabada, y voy a ver si la puedo recuperar, porque la tenía en un casete, una radionovela, donde yo era la locutora, cantante, escritora, compositora, creo que era un reflejo de la relación de mis papás, porque contaba cosas así como: "Yo voy al súper, tú estás dormido", una cosa así. Este, eh, y si me preguntas mi primer encuentro cercano con la radio, yo creo que es ese. O sea, sí me recuerdo, grabándome, inventando, escribiendo, escribiendo programas, tratando de crear muy chica, aún sin pensar que eso que yo estaba haciendo era, ¿no? O podía ser hacer radio. Interesante, fíjate, que no haya escuchado mucho radio. Seguramente tú ya eres más generación, quiero pensar, de un poco de televisión o de algún otro tipo de cosas. Tampoco tanto porque sí estuvo ahí la televisión siempre presente, pero es que sí soy la peor para que me entrevistes para estas cosas, porque no me gustaba. O sea, había cosas de la programación que eran tremendamente exitosas y a mí, ay, me aburría, no, me costaba trabajo. Sí me recuerdo más bien jugando a trabajar, haciendo un poco lo que hago hoy, ¿no? Jugando a hacer un programa, jugando a escribir, jugando a eso. Sí tengo, y se lo platicaba el otro día a Paola Rojas, y además la diferencia no es tanta, pero ella ya estaba en radio, y yo tendría 16 años, y tenía un casete donde, pues, cuando pasaba la canción que te gustaba en el radio, la grababas, ¿no? Pero todo el sync point, era la voz de Paola Rojas mandando a la canción, y entonces decía: "Bueno, y ahora los dejo con una canción que nada más en su entradita habla sola", algo así. Entonces, me acuerdo muchísimo de eso porque, pues, cada vez que quería yo oír la canción que había grabado, o me tocaba oír a Paola Rojas presentándola. Curioso, porque sí, mucha gente hacía eso, grababa la canción
el éxito del momento la grababa de la grabadora o del equipo de sonido que se tenía en aquel entonces. Claro. Estudiaste comunicación y ¿cuál fue tu primer contacto con la radio? En realidad estudié publicidad y estudié publicidad porque cuando llegué a ver el plan de estudios de la carrera, yo tenía en mente comunicación, pero vi el plan de estudios de publicidad y me fascinó, me enamoró. Así yo decía, ya quiero estar en tal semestre y tener esta materia y me muero ganas de estar en tal y esta materia. Y bueno, y así empecé. Cuando tenía 17 años, ya había entrado a la carrera, mi abuela, que era un personaje súper singular, me dice que tiene una amiguita que trabaja en un programa de radio, que si no me interesa, pues, estar ahí para aprender. Supongo, eso yo no lo recuerdo, pero supongo que yo habré dicho que me interesaba, ¿no? Y, y entonces voy, y era un programa que se transmitía en ABC Radio, era un programa bloqueado. Entonces, esta persona, que nunca supe quién era, había comprado 5 horas los sábados de 9 de la noche a 2 de la mañana. Sí, son 5 horas. De 9 de la noche a 2 de la mañana, y lo tenía subdividido en programas. Entonces, en la primera hora era de una cosa, la segunda hora era un médico que entrevistaba a otros médicos, la siguiente hora era un brujo de estos que vendían el jabón milagroso y tal, y así. Entonces, fue increíble por varias razones. La primera, porque a pesar de que ya había muchos elementos tecnológicos que tenemos hoy, ¿no? Ya las estaciones usaban Pro Tools y sí, o sea, ya el tema era digital. Esta estación no. Entonces había carretes, había cartucheras, cuando iba el invitado a cantar, corríamos con una grabadora todavía más vieja que todo lo que había ahí, y poníamos ahí el cassette con la pista, le poníamos el micrófono al reproductor y el invitado cantaba en el otro micrófono, ¿no? Así era como se hacían las cosas. Y me tocaba la primera hora contestar teléfonos y apuntarlos, llevarlas a cabina. La segunda hora me dejaron coconducir. Lo que yo hacía era leer las preguntas del público para que el doctor las contestara. Y bueno, o sea, son de esos momentos en mi vida que podría regresar y tocarlos, ¿no? Que me veo ahí, esa primera vez antes de entrar al aire, que esa era una mención de una crema o algo para esa sección, y yo sentía que se me salía el corazón. Cada hora hacía algo distinto, y en la última hora todo el equipo se metía a hacer su programa. Entonces yo era, eh, pues, casi productora, pero no, más bien era operadora y contestateléfonos. Hacía todo al mismo tiempo, y fue hermoso, porque la verdad es que sí, a pesar de que ya no me tocaba por un tema de época o generación, pues, haber llegado ahí sí fue tener la oportunidad de ver la radio como se hacía en sus inicios. Oye, qué padre es esos momentos, lo has dicho muy bien. El contestar el teléfono te da una cierta oportunidad de tener contacto con el público, ¿no? Y de conocerlo, de saber lo que ellos querían a través de esa llamada, ¿es verdad? Y eso siempre ha sido, a mí es lo que me enamoró de la radio desde el día uno. Que la televisión no lo tiene, aunque ahora están las redes y así, pero es distinto. Desde el día uno entendí que allá afuera había alguien más inteligente, más preparado, que sabía más que yo sobre el tema que yo fuera a hablar, y que con ese respeto y esa imagen en mente tenía que preparar mi trabajo y lo que sea de lo que yo fuera a hablar. Y creo que eso es lo que hace a la radio lo que es, ¿no? Es esta conexión con la gente, es algo muy íntimo, muy personal. Y aquellos minutos de fama que tenías en ese programa, ¿cómo se fueron transformando, Pamela? Pues mira, no duré mucho tiempo. Fueron unos cuantos meses que aprendí mucho y agradeceré toda mi vida, porque además el productor me decía, también me acuerdo perfecto: "Junta las moneditas y vas a la maquinita para que tú digas que empezaste yendo por los refrescos". Eh, Al poco tiempo salí de ahí y entré a trabajar a Radio Centro, a Alfa Radio, con un turno en cabina. Y fíjate que es muy chistoso, porque ahorita que comentabas lo de las mujeres, yo tardé 20 años en darme cuenta del comentario quien en ese entonces me contrató, y me dijo: "Bueno, pues bienvenida, te vamos a contratar", aunque ya las mujeres locutoras no están muy de moda. Yo tenía 19 años, me reí y dije: "Ah, sí, o sea, ¿qué me importa que me diga eso si me está contratando?". Pero tardé 20 años en darme cuenta del peso de un comentario así. Este,
Estuve ahí unos meses y luego tenía ya ahí 19 años y en enero del 2000 me voy a EXA y fui la primera locutora que tuvo EXA en el país, porque fue justamente cuando arrancó la cadena. Justo hoy platicaba con un gran amigo, Poncho Vera, también locutor, con quien coincidimos ahí, y le decía que qué bonitas épocas, porque uno estábamos muy chavos, teníamos 19 años y teníamos un trabajo que además era divertidísimo, que estábamos en el backstage de los grandes conciertos, podíamos entrevistar a la gente que escuchábamos, que admirábamos, nuestros compañeros de trabajo tenían la misma edad, entonces de verdad era una época súper divertida. Oye, y comentarios como el de ese director, ¿tuviste algunos otros? Bueno, no como ese, pero ¿tuviste algunas otras situaciones así de que, bueno, por ser mujer, no me gusta decirlo, pero era otro Se tiempo? Seguro sí, pero voy a tardar otros 20 años en darme cuenta. Sí, no te acuerdas. Oye, No, ese fue, y te digo porque de verdad me tardé 20 años, fue así como de, ah, claro, a mí me dijeron esto. Sí, fíjate que pasa, a veces no conmigo, lo he oído hacia compañeras de, no, ya está muy grande. Y eso, por ejemplo, es un calificativo que nos ponen a las mujeres, a los hombres no, aunque sea en radio, ¿no? Donde, bueno, pues si tienes más años, supongo es algo mejor porque tienes más experiencia, más conocimiento, como muchas más herramientas, que son importantes. Y aclaro lo de radio porque luego la televisión es todavía más cruel en esos temas. Pero sí somos medidas con otra vara. ¿cuándo te diste cuenta que, bueno, tienes una voz muy especial? Eso, radiofónicamente, por supuesto que hay que aceptarlo y lo tienes. Pero más allá de la voz, que luego eso puede pasar a segundo término. ¿Cómo te preparaste? O sea, me dijiste bien que cuando comenzaste en la radio, pero era estar todos los días leyendo, o qué revisabas, qué veías, o qué te M recomendaban. Mira, bueno, pero sí te voy a contar la de la voz, aunque no me la preguntaste, pero es que es una historia, muy poco feminista. Un galán que me fascinaba, que nunca me peló, por supuesto, un día me dijo: "Tienes voz de locutora", y ahí valió gorro. O sea, ahí yo creo que marcó mi destino. Y después, el ingeniero Gilberto Solís, que es una persona a quien quiero muchísimo, muchísimo, y mucho de lo que he logrado se lo debo a también las primeras oportunidades, me dijo: "Si tú quieres ser locutora, eh, te doy un tip, agarra un micrófono, una grabadora, y empieza a describir todo lo que tienes a tu alrededor, y no dejes de hablar, y hazlo interesante". Esa fue una. Y justo, previo a que entrara yo a Radio Centro, ya no estaba ahí, en antes de hacer mi audición, un también en ese entonces un buen amigo me dijo: agarra revistas y búrlate, ríete, agrégale, súmale, hazlo interesante, ¿no? A lo que veas en las revistas. Y esos 2 consejos que parecen muy sencillos, pero tienen un montón de trasfondo, yo creo que fueron los primeros consejos que más me sirvieron. La verdad es que, y lo sabes tú, para prepararte para estar al aire en radio, en televisión, pues necesitas leer, leer y leer y volver a leer y luego pensar sobre lo que leíste. Creo que de todo es lo más importante, porque nunca sabes, por mucho que prepares un programa, que ya para prepararlo tienes que haber leído mucho, cuando la tecnología te traiciona, ¿no? Y entonces de pronto estás tú ahí frente al micrófono con un Dalet que se tronó, con un corte comercial que no va a salir y 20 minutos por llenar. ¿Y cuándo se dio, Pamela, esa transición de, como bien lo dijiste, estar en backstage, viendo a tus artistas, conciertos? ¿Cuándo se dio este cambio a lo que ahora podemos llamar, no sé, periodismo noticioso, esta dinámica? ¿Y te gustó la idea de llegar ahí o te fue llevando el mismo momento? No, lo busqué, pero no lo conseguí cuando yo quería. Como a veces, el tiempo es el que te define. Yo me acuerdo haber hablado con Alejandro Vargas hace, pues, seguro cuando tenía 20 años, y decirle: "Oye, yo me quiero ir a noticias", 20 o 21, yo ya tenía 3 años en Exa. Y entonces me dijo: "No, pues,
pues enfócate en un tema y yo creo que él pensó, quiere que le inviten, ¿no? Entonces que se enfoque en un tema, que se vuelva especialista y entonces ya le invitan en los espacios de noticias a hablar de ese tema. Y yo, no, no, eso es lo que quiero. Pero bueno, ahí quedó la conversación. Fui a Azteca a hacer un casting también para Azteca Noticias. Tenía 20, 21 años y también me mandaron a volar. Salí de ahí pensando, pues a lo mejor me veo también muy chica todavía, ¿no? Para estar aquí. Entonces seguí haciendo otras cosas y un día me interesaba, pero no lo lograba. Y un día grabo un piloto con una gran amiga, justo para radio, que nunca salió, y me hablan, era para Radio Fórmula, y me hablan de Fórmula para decirme, oye, te queremos a ti, pero para un noticiero en la noche, una especie de resumen de noticias en la noche para tele. Entonces, ese fue mi primer camino hacia esa transición, que era algo que yo había estado buscando mucho tiempo. Y luego, pues, lo que te da solamente el trabajo, o sea, me metí a hacer una maestría en periodismo, eh, se cayó el no sé qué, ahí voy, ¿no? Me apasiona, es algo que siempre me ha gustado, que me di cuenta mucho tiempo después, pues, poder contar la historia de mi país desde el asiento de la primera fila, ¿no? Poder estar ahí y poder ver lo que está pasando, híjole, no me imagino estando en otro lugar que no sea ahí, en el de los hechos. Y bueno, pues de ahí ya se empezaron a dar más oportunidades. Todavía en radio, en esta último regreso a MBS me tardé, ¿no? Yo ya estaba haciendo un noticiero en tele y para lo que me contrataron a hacer fue un programa de revista. Y yo decía: "Pero es que yo ya estoy dando noticias en la noche". Y fueron, pues, yo creo que ya de ahí a tener mi noticiero, por lo menos otra vez, 7 años. Y en ese estar en primera fila, Pam, como bien lo has dicho, ¿no te, no te trajo momentos así como que, qué fuerte está esto, ¿por qué me tocó a mí? O, digo, de repente los periodistas dicen, qué ventaja, ¿no? Pero que tú te haya movido, pues, algún instante en ese tiempo. No, mira, yo creo que los eventos tristes yo soy digo que soy como de bulbos, ¿no? Tardo en encender, una vez que enciendo ya soy confiable, pero y creo que con los eventos traumáticos me pasa un poco así. En el momento estoy pienso, estoy soñando, esto es verdad, de verdad esto está pasando, lo estoy viendo, lo observo, trato de absorberlo. Y ya días después, ya me viene el bajón de que lo que viste es una cosa verdaderamente triste y horrible, ¿no? Pero en el momento, de verdad, no me imagino estando en otro lugar. Hace, pues, que fue un par de meses, un poquito más, que fue lo del metro. Yo tengo desde hace muchos años, y porque nadie lo hacía en ese entonces, un WhatsApp público. Y la idea de hacerlo, que ahora es muy común, pero en ese entonces no se hacía, la idea de hacerlo venía porque yo quería tener lo que antes era en la radio el buzón de voz. Y entonces, ¿pero cómo? No, pues ya no había, o sea, era como tecnológicamente, haz de cuenta que yo estuviera pidiendo una nave que me llevara a Marte. Uy, no, no, y además eso ya no existe, olvídalo, no hay manera, y si agarro un celular, ¿cómo vas a dar tu celular al aire? Pues sí, es un celular que solo voy a usar para estar en comunicación con el público y ahí me van a mandar mensajes de voz y entonces, bueno, ese celular que lo tengo desde hace ya muchos años, eran las 10 de la noche, ya me iba yo a dormir, acababa de terminar, el programa de radio. Mentira, iba a empezar a escribir lo de tele, pero ya había acabado radio, y empieza a sonar el teléfono. Y yo así, 10 de la noche, qué raro, lo contesto. Pues, lo contesto, bueno, sí, señorita, sí, ¿es usted la del radio? Sí, se acaba de caer un tramo del metro, y yo, ¿qué? Sí, no hay nadie, hay muchos muertos, por favor que vengan. Y es que te empieza a latir el corazón así de, ¿cómo? ¿Me puedes mandar fotos? Sí, le marco a la jefa, de información del radio, le digo: "Oye, ¿qué pasó esto?". "No, ¿cómo crees? Yo no sé, no sé, déjame averiguar". Me meto a Twitter y encuentro una sola foto del hecho. Y claro, esta persona me empieza ya a mandar sus fotos, porque además te da miedo, ¿no? Aunque te manden fotos, pues, a ver, verifica que sí es el metro de la Ciudad de México. O sea, no hay un montón de cosas que uno tiene que verificar antes de aventarse a decir: "Esto está pasando". Mándame tu ubicación. Y me lancé, mi esposo estaba dormido, ni le avisé. Agarré el coche, me lancé y llegaba al lado de los servicios de emergencia.
sea, todavía me alcancé a estacionar como muy cerca de la zona porque venían, o sea, yo veía patrullas y ambulancias y decía, allá voy, o sea, vamos al mismo lugar. Y al día siguiente casi, casi llegué en vivo a tele, porque claro, no te puedes imaginar estar en otro lugar que no sea ese. O sea, ¿cómo está pasando eso ahí? Y no lo vas a contar. Eso es algo muy personal, ¿no? Es una pasión muy personal. Pero por otro lado están las otras historias. O sea, tenemos que contar qué le está pasando a esa gente. ¿Cómo va a cambiar la vida de la gente que usaba ese transporte todos los días? ¿Quiénes no regresaron a casa? ¿Cómo les van a pagar a las familias de quienes no regresaron a casa? ¿Qué se rompió? ¿Qué hay detrás? Que eso que ya requiere, pues, de otro tipo de trabajo, ¿no? Pero que es también muy importante decirlo. Entonces, bueno, como ves, me apasiona. Sí, no, qué valiente, ¿eh? Fíjate que eso del WhatsApp, muy creativo, porque efectivamente antes había un buzón, ¿no? Que la gente hablaba al teléfono, dejaba su mensaje, hasta te daba conteo casi, casi, ¿no? Sí. Pero eso de ir de esa hora hasta allá, y mira que hasta allá sí está muy lejos, no sé la zona por donde tú más o Sí, menos. muy lejos, del otro lado. Sí, entonces imagínate hasta allá. No, sí hay una pasión muy fuerte, muy grande del periodismo. Y ahora, este estar en la radio también te ha permitido, y es un privilegio para un periodista como tú, el poder estar en la prensa, el poder estar en la televisión, el poder estar ahora pues, en redes sociales. ¿Cómo lo has sabido diversificar o cómo lo has llevado con la radio? Televisión empecé también a trabajar muy chica, a los 19 años entré a hacer televisión y entré, porque me escuchaban en radio. O sea, esa fue la razón por la que me buscaron. Y, creo que la transición digital ha sido lo más complicado para quienes empezamos primero en los medios. Por lo menos a mí, por ejemplo, YouTube, que luego hago cuentas y digo: "No, pues yo tendría 20 años y ya estaba YouTube", pero yo no pensaba en hacer YouTube porque estaba haciendo televisión. Y cuando YouTube ya era una cosa grande, me di cuenta que si quería hacer algo ahí, tener un lugar ahí, todo lo que había aprendido no me había servido de nada. Tenía que desaprender por completo, porque era otra forma de comunicar, otra forma de editar, otra forma de hablar, otra forma de todo. No lo he logrado, ¿eh? Sí, mi canal de YouTube no lo ve ni mi esposo, y mira que ese sí me apoya un chorro. Este, bueno, no, sí lo ven algunas personas, pero como 5 a quienes les agradezco profundamente. Pero es eso, creo que tiene que ver con encontrar cómo sí, sin dejar de ser fiel a quien eres y lo que sabes hacer. Quizá el lugar en donde me siento mejor de haberlo logrado es TikTok. Es en la red en la que más seguidores tengo. Y cuando me tardé mucho tiempo en decidirlo, porque decía: "Es que yo no me voy a poner a bailar". O sea, de entrada ya son muchas redes, ¿no? Suficiente con Facebook, con Twitter, Instagram me tardé en entrar. Pero además, o sea, además me tengo que poner a bailar. Cuando cuando entendí que sí podía hacer y cómo sí podía aportar en esa red, entonces fue que empecé a construir para esa red. Yo creo que viene ahí. Y eso, justo un proceso de desaprender muy grande. Y para mi suerte siempre me han gustado los fierros, o sea, siempre de chiquilla editaba y editaba, pues, ya sabes, conectando el cable y quitándolo y haciendo tus copias y tu tercera generación y tu cuarta generación. Entonces, eh, como eso me gusta, pues, me da un poquito de habilidad para poder editar ciertas cosas. La cabina en la que estoy ahorita, que está en mi casa, tu casa, desde que empezó la pandemia transmito desde aquí, tengo una consola, entonces, si algo pasa en cabina, yo puedo enlazar llamadas, poner música, hacer, pues, yo puedo operarme, básicamente. No lo hago porque no mando yo a cortes ni nada, pero si se hiciera falta, yo lo podría hacer desde aquí, y eso es también fascinante. Padre, la verdad, es que es lo de hoy, ¿no? Tienes que adaptarte a lo que está, a lo que nos tocó, a los fierros que nos tocó vivir y llevarlos bien. Pero, ¿qué le, ¿qué le llevas a los otros medios de la radio que tanto conoces y que fue donde a lo mejor llegaste? ¿Qué le aportas o qué le quitas tantito a la radio y te lo llevas a diferentes medios? Yo creo que la gran ventaja que tenemos quienes empezamos en radio es nuestra facilidad para hablar sin tener que leer, sin duda, ¿eh?
justo nos lo decía el productor de tele la semana pasada. Es que claro, es que ustedes hacen radio, entonces pueden hablar y hablar y hablar y hablar y alargarse y hablar y hablar y hablar, y no tiene que estar nada escrito ahí. Yo creo que esa es la gran ventaja. También, claro, la televisión es un reto, ¿no? Porque habla, sé coherente, entona, pero párate de derecho, pero que el pelo no esté movido, pero que la luz esté en el lugar, pero que no se te mueva o sea, es otro boleto. Pero eso, la habilidad, esa habilidad y el respeto por el público. Sin duda, lo aprendí en la radio. Ahorita acabas de decir una palabra extraordinaria, la parte de la lectura, la parte de hablar y hablar y hablar. Y de ahí me voy a brincar a otra faceta que tengo que platicarla porque somos promotores del libro, me incluyo, de la lectura. ¿Cuándo se dio esta fascinación? Seguramente ya habías escrito, seguramente siempre has escrito, pero ¿cuándo se dio este momento de ya tener tu libro para niños? Además, ese público que es bien exigente. O sea, ¿cómo se dio ese brinco? Cuando fui mamá, yo veía, como pensaba mira, a ver, varias cosas así antes de arrancar. Sí, siempre había escrito. Para mí escribir es la mejor terapia, siempre lo ha sido. Es la manera en la que me explico el mundo es escribiendo. Yo digo cuando fui mamá, porque mi excusa fue mi hija. Yo la veía y decía: "¿Cómo le enseño a los 6 años cosas que yo aprendí hasta los 30?". Y entonces, pues voy a hacer un cuento. Y así es como he escrito cuentos para niños, cuando yo quiero, según yo, transmitirles algo. En el camino te vas dando cuenta que no es cierto. Lo hacías para ti, lo hacías por ti, y quien todavía no ha aprendido esa lección eres tú. Pero bueno, agarré a mi hija de excusa y también los agarraba siempre de piloto de pruebas, entonces les decía: "¿Les gustó?". Si me decían que sí, bien, si me decían que no, los dejaba sin postre. Este, y escribí El monstruo del cajón cuando ella tenía 6 años, y me tardé en conseguir que me lo publicaran un ratote, ¿eh? Un ratote, y de editoriales y nadie lo publiqué por mi cuenta, para mí, para regalárselo a mis amistades, luego ya lo logré publicar con Uranito, y y tengo varios, publicados que puedas ir a comprar solo El monstruo, los demás los tengo en audiolibro y bien, versiones personalísimas, o sea, que no están a la venta. Y otro que ese es de distribución gratuita, que fue exactamente lo mismo, ¿cómo le explico a mi hijo, hombre, que las mujeres vamos a dejar de trabajar, ir a la escuela, movernos todo un día? ¿Y por qué? Y cada vez que yo le quería explicar lo del 9M, eh, en mi cabeza era feminicidios, decía: "No, o sea, no puedo partir esta conversación con mi hijo de menos de 10 años con, es que los feminicidios", ¿no? Y entonces, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo se lo explico? Escribí un cuento y, se llama El día en que desaparecieron las mujeres. Está ahí, se puede bajar de internet. Y así, pues, es la forma en la que logro poner en orden y acomodar las cosas. Y ahí dicen que el público infantil, es muy difícil. Si me hubieras preguntado así: "Pamela, a ver, te voy a dar el don de escribir, ¿qué quieres escribir?". Te hubiera dicho novela, ¿no? Algo así superinteresante de, oh, la escritora. La verdad es que yo creo que tiene mucho que ver que estudié publicidad y entonces estoy entrenada profesionalmente para dar un mensaje en 30 segundos, un párrafo, menos siempre es más. Entonces me es mucho más fácil el cuento, ¿no? Y el cuento infantil porque, pues, creo que a los niños hay que hablarles con el mismo respeto que le hablarías a un adulto. Sí, totalmente de acuerdo. Además, el cuento traspasa, es como la noticia. El cuento va siempre irá hacia adelante. Y digo, ya, por supuesto, respetando las novelas y todo esto kilométricas, pero el cuento siempre va a estar por encima de cualquier otro género, que a veces es un poco despreciado. Y sí comparto también la idea de que para publicar un libro en este país, qué difícil, muy, muy difícil. Sí. Y ahora aprovecho esto que dices, que mencionas de la explicación que le haces a tus hijos a través de estas historias. También eres una mujer muy activa en cuestiones de causas. Eso antes era más difícil hacerlo, ahora es más fácil, o se te ha dado bien el hecho de entrarle a ese tipo de causas que a veces son muy, muy complicadas. Fíjate que yo luego me lo cuestiono un poco, pero creo que, o sea, más que pensar es mi causa y me voy a meter, sí tengo
coeficiente emocional de una niña de 4 años, y cuando veo algo que me parece injusto, me saca de mí, me saca de mis casillas, pierdo el control, y creo que si tenemos el privilegio de tener un micrófono frente, tenemos la obligación de hacer algo. No podemos quedarnos callados. Si a veces, ¿no? Uno, eh, eh, denuncia cosas y donde las denuncias o en tus redes con un montón de seguidores no pasa nada. Digo, no, o sea, no me imagino la señora que vive en Tláhuac, que le están pidiendo dinero para poderle dejar la pipa de agua, y nada más la van a atropellar así, nadie va a hacer nada y nadie va a salir a gritar que eso está de la fregada y que detrás hay un negocio del tamaño del mundo. Eh, ¿Cómo no lo, cómo no lo vamos a decir? Eso es lo que me pasa. Creo que más que causas específicas son cosas que me atraviesan y que enloquezco, así pierdo la razón. Y ahora con este programa de televisión de Pisa y Corre, te sientes como pez en el agua, me imagino, ¿no? Muy contenta, fíjate que creo que la primera vez, siempre yo decía la radio es lo mío, y es la primera vez que he aprendido a disfrutar la televisión. O sea, a eso, a disfrutarlo, a gozarlo. Eh, la verdad sigue siendo mi consentida, pero pero ha sido una etapa eh, de mucho gozo, de encontrar que se pueden hacer otras cosas, de experimentar, y eso siempre es un regalo, porque es siempre como si fuera la primera vez, ¿no? Que llegas y ves y te emocionas, y me pasa cuando me siento detrás de este micrófono, o cuando llego al foro y veo las luces y digo: "Guau, este es mi trabajo". Sí, qué emocionante, qué bonito. Y ya me lo acabas de decir y no tienes que como expresar más. Tu radio es la consentida. Sí. ¿Qué es para ti la radio? Ya nos lo has dicho pequeños fragmentos, pero así como para ya guardarlo en el archivo del audio. Para Pamela Cerdeira la radio es. Mi vida, mi vida. Em, el lugar donde he aprendido las cosas más importantes, eh, el lugar a través del cual me he conocido a mí también mejor, en donde además he conocido grandes amistades que me ha permitido crecer profesionalmente, y estoy segura que lo que he logrado hoy, después de, si no las cuentas, 24 años después de la primera vez eh, que entré a una estación de radio, todo lo que he logrado profesionalmente se lo debo a la radio. Pamela, la gente te ubica muy bien, pero ¿dónde te puede ver, conocer? ¿Tienes una página web para Sí, que sepa más, mucho más de tu trabajo? me pueden ver en televisión, en Imagen Televisión a las 8 de la mañana. Me pueden escuchar en MBS Noticias de 7 de la noche a 9 de la noche, de lunes a viernes en ambos lugares. Me pueden leer en El Economista, me pueden leer también en opinión51.com y me pueden seguir en todas las redes sociales. Estoy como Pam Cerdeira y tengo una página que es www.pamcerdeira.com. Pamela Cerdeira, Pam, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ya formas parte de este grupo que para nosotros es muy selecto, muy importante, de las 100 personalidades de la radio en México a 100 años de la llegada de este medio. Te tocó una época sensacional, casi esta división entre la gran tecnología de la radio y para adelante, y lo haces muy bien, y muchas gracias por aceptar la invitación. No, y te agradezco de verdad muchísimo. Qué bonita entrevista. Muchas gracias.